Iglesia, es un tiempo en el cual vamos a dedicar para estudiar un poquito la palabra del Señor. Voy a pedirle que esté ahí en su lugar donde nos está viendo, que tenga su Biblia, tenga su cuaderno de notas si es que las hace y nos siga con mucha atención en el tema del día de hoy. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 dice así: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Este es uno de los textos que los eruditos de la profecía bíblica tienen como base para asegurar que el templo judío será reconstruido en un futuro. Y ese tiempo, mi querido hermano, tal vez ya no esté muy lejano. La reconstrucción del tercer templo judío es un tema interesantísimo, pero en esta ocasión no estudiaremos a profundidad escatología y profecía bíblica sobre el tercer templo judío. Pero no me aguanté las ganas de darle unos detalles sumamente fascinantes antes de entrar de lleno al tema de hoy. Sígame con mucha atención. Se le pide aquí a Juan que mida el templo de Dios. Si tenemos en cuenta que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 y que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, entonces podemos asegurar que el templo que se va a medir será un templo nuevo. Pensar en que los judíos puedan volver a edificar su templo en Jerusalén hoy parece algo imposible, porque el lugar está ocupado por la cúpula de la roca, el tercer lugar sagrado para el mundo islámico. Y aunque en el pasado se ha demostrado que una guerra podría devolver a los judíos el control total del terreno del monte del templo, para que ellos puedan derribar lo que ahora está ahí y construir ese tercer templo, el actual ambiente político lo hace poco probable, porque ahora está todo ese terreno, la mayoría de ese terreno, bajo control musulmán. Pero algunos arqueólogos judíos han investigado recientemente sobre la verdadera ubicación del templo, porque aunque parezca un poco increíble, actualmente no se sabe con exactitud la ubicación original del templo. Y cuando nos referimos al templo, usted me puede decir, bueno, está el muro de los lamentos, está la explanada. Cuando nos referimos al templo, nos hablamos exactamente del lugar santo y el lugar santísimo, que es, una vez que se ubique la posición original, se tendrá el contexto completo de todas las cámaras, la explanada, el atrio y lo demás. Pero entonces ellos están intentando ubicar con precisión la exactitud del lugar santo y del lugar santísimo. Apocalipsis 11:2 dice así: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Eruditos judíos modernos, en específico arqueólogos y rabinos, han planteado o han sugerido la posibilidad de que el templo original estaba localizado justo al norte de la cúpula de la roca. Hoy en día se cree, la mayoría afirma que donde está la cúpula de roca, ahí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero insisto, recientemente, esta es una de varias teorías e interpretaciones que se han dado. Se piensa que realmente no pudiera no haber estado ahí el lugar santo y el lugar santísimo, sino, como acabo de mencionar, justo al norte de la cúpula de la roca, en un área donde sí sería posible su reconstrucción. Y según estos arqueólogos modernos judíos, el atrio del templo coincidiría con la cúpula de la roca, algo que se ajustaría exactamente con el texto que acabamos de leer, Apocalipsis 11:2, que esa parte no sería del interés de Dios. Por eso la indicación fue: no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Qué es lo que no debía medir? El patio que está fuera del templo, precisamente como está ahora, entregado a los gentiles. Y eso nos calzaría exactamente Apocalipsis 11:1 y 2, lo que sucedería en un futuro. Pero insisto, no vamos a ir más allá, simplemente quería darle estos pequeños datos. Regresemos a Apocalipsis 11:1 para que entremos de lleno a lo que quiero explicar el día de hoy. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis 11:1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo. Ya lo revisamos, el templo de Dios y el altar. Y aquí es donde quiero centrarme: y a los que adoran en él. Medir a los que adoran
y que están en el templo. Si usted puso atención, lo primero que se mide es el templo y después se dice y a los que adoran en él. ¿En quién él? En el templo. Entonces, la indicación aquí es muy clara: medir a los que adoran y están en el templo. Esto es importantísimo. En primer lugar, Dios da por sentado, cuando dice mide el templo y los que adoran en él, Dios da por sentado que al templo se va solamente a una cosa en específico: a adorar. Porque no menciona mide a los que van a otra cosa, mide a los que están haciendo esto o lo otro. No, dice y a los que adoran en él. El texto es muy claro: al templo no se va a otra cosa más que primordialmente adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso da por sentado el texto esto. El texto no dice que al templo se vaya a otra cosa. Quienes saben de adoración tal vez ya están siendo tocados por Dios, porque adorar es una de las cosas más impresionantes que podemos hacer como hijos de Dios. Cuando nos congregamos, cuando vamos al templo y adoramos y entramos en ese ambiente de adoración, son cosas de verdad impresionantes en nuestra vida. Tenemos una canción que describe con exactitud lo que alguien que vive, que suda, que transpira adoración, que respira adoración, entiende de este asunto. La canción dice: adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser. Poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Y quienes saben de adoración entienden que vivimos y respiramos para eso, para adorar y estar en su presencia. Y es interesante que el texto diga aquí: mide el templo y a los que adoran en él. Están en el templo para eso, para adorar. Medir, como se indica aquí, la palabra original es metreo y significa o se traduce como evaluar en medida según una norma fija. Entonces lo que se le dice al apóstol es: mide a los adoradores también, pero no como ellos piensan que se debe de adorar, no como ellos creen, sino de acuerdo a un estándar, a una medida establecida. Usted y yo como adoradores, mi estimado hermano, usted y yo, como cuando estamos en la iglesia y adoramos, y en nuestra vida fuera de la iglesia también adoramos, somos medidos. Eso se lo voy a explicar ahorita. Somos medidos de acuerdo a un estándar, algo que ya está tipificado. Y entonces esa medida nos dice si podemos ser calificados como adoradores, o realmente estamos fuera, o nos falta mucho para llenar esa medida. Sigamos con atención, que se lo voy a ir explicando aquí. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué se debe medir los que van al templo y están adorando? ¿Por qué se deben de medir? En primer lugar, porque no todos los que van al templo adoran. Por eso se hace necesario una medición. Segundo, porque no todos los que adoran lo hacen con la misma pasión. Es por eso que se hace necesario medirlos. Y tercero, porque no todos los que adoran lo hacen de acuerdo a como dice la Escritura. No todos los que adoran en el templo lo hacen de acuerdo al estándar que Dios establece, que Dios manda. Entonces, esos son los tres motivos por los cuales se tienen que medir a los adoradores. Ojalá lo tenga ahí en su cabecita. ¿Por qué se tienen que medir? Porque no todos los que van al templo adoran, porque no todos lo hacen con la misma pasión, y porque los que lo hacen a veces no lo hacen de acuerdo al estándar bíblico. Y es que yo soy así, es que yo esto, es que yo siento que debe ser así, es que porque esto no me gusta. A eso se refiere. Por eso hay que medir a los adoradores. Apocalipsis 11:1 en la versión BLPH dice así: recibí después una vara de medir semejante a un bastón, y me ordenaron: ve, toma las medidas del templo de Dios y su altar, y cuenta el número de los adoradores,
cuenta el número de los adoradores, porque algunos van al templo y no adoran. Por eso dice, cuéntame quiénes sí van al templo y están adorando. Los que no están adorando, pues ni los metas en la contabilidad. No quiero saber cuántos de esos son. Lo que yo quiero saber es cuántos van al templo a adorar. Cuenta el número de sus adoradores, porque algunos no tienen la medida de pasión requerida para ser calificados como adoradores. Por eso dice, quiero saber cuántos sí. Mide a los adoradores. ¿Cuántos? Cuenta el número de sus adoradores, porque algunos no lo hacen como la Biblia lo establece, los puntos que le expliqué anteriormente. Y es por eso que se hace necesario medirlos, o esta traducción dice, o contarlos. ¿Cuántos lo hacen de acuerdo a lo que la Biblia marca? Dios quiere saber cuántos llenan la medida establecida para la adoración. De eso se trata. Usted y yo hoy vamos a ser medidos. Y vamos a revisar si llenamos esa medida que le fue dada a Juan. Ese mismo versículo, en la versión BAD, dice así: se me dio una caña que servía para medir, y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Y escuche con atención como dice aquí, y calcula cuántos pueden adorar allí. Si me permite la explicación de esta manera, cuando se le dice al apóstol, calcula cuántos pueden adorar ahí, está diciendo, a ver, mira, este es el espacio que se tiene en el templo. Este es el espacio que se tiene para los adoradores. Calcula cuántos pueden entrar ahí. Vamos a poner hoy un número así, simplemente al azar. Supongamos que de pronto Juan dice, aquí caben 500. Y entonces Dios tendrá que decir, a ver, vienen a la fiesta, vienen al templo 1200, pero solo para adorar caben 500. Y entonces pone una medida y dice, a ver, usted ¿quiere pasar? Sí. Y le pone la medida. No, usted no califica como adorador. Usted no llena la medida. Usted espérenos de ese lado. No sé si me va siguiendo. Y en la iglesia pasa lo mismo. El espacio está calculado para eso. Alguna vez yo lo decía así. Tendríamos que seccionar la iglesia de la misma manera y poner, esta área es solamente para los que danzan, ¿no? Y si alguien no quiere danzar, bueno, espérenos de aquel lado. Esta área es solamente para los que se postran. Y si alguien dice, no, pues yo no quiero adorar así, bueno, también espérenos de aquel lado. Es algo similar a lo que hoy en esta versión se nos está interpretando. Calcula cuántos pueden adorar ahí, porque no todos van a pasar al lugar exclusivo, al lugar VIP de los adoradores. Solamente los que llenen la medida. Déjeme avanzar. La versión Kadosh de este mismo versículo dice así: y me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar, y cuenta cuánta gente está adorando allí. Se le da la indicación al apóstol, solamente cuenta a los que están adorando allí. La interpretación tal vez sería que hay gente que está en la iglesia, que está ahí en el templo, pero no está adorando. Y por eso dicen, no me interesan los demás, yo quiero saber solamente los que están adorando en ese momento, en ese lugar. Los que sí van en serio a la iglesia, los que sí van en serio al templo, cuenta a los que están adorando allí. La versión PDT dice de la siguiente manera: luego se me dio una caña parecida a una vara de medir, y me dijo Dios, ve y mide el templo de Dios y el altar. Escuche con atención y cuenta a los que están adentro adorando. Esta parte llamó mucho mi atención, porque los que se cuentan aquí, dice, hay muchos en el templo, hay muchos tal vez alrededor, pero solamente se debe de contar los que están adentro. Dos opciones, dos cosas que tienen que cumplir, requisitos. Uno, que estén adentro, y que estén adorando. ¿Por qué? Porque hay gente que, no sé si le suena parecido el asunto, porque hay gente que viene a la iglesia, pero no entra. Sí, a lo mejor usted que me está escuchando, se quedan allá afuera en el talento, se quedan allá arreglando asuntos de la iglesia, se quedan haciendo labor social, se quedan platicando, no entran. Yo no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo aquí la Biblia. Cuenta solamente los que están adentro y adorando. O hay otros que sí entran, pero no adoran. Para ser, la medida es esa, que entren y que adoren. ¿Por qué? Porque eso se vuelve la parte medular de ese asunto.
La pregunta sería, después de escanear estos diferentes versículos, traducciones, ¿cuántos llenan la medida establecida para la adoración? Usted, hermano, que me está viendo en casa, ¿llena la medida para ser un adorador? Quienes nos están viendo ahí en su casa tal vez sean dos. La pregunta es, ¿quién de los dos llena la medida de un adorador? ¿Uno? ¿Los dos? Ninguno. Si usted me está viendo ahí en su casa con 5, 6, 7, 10 gentes, cualesquiera que esto sea, la pregunta es exactamente la misma. ¿Cuántos de los que están ahí llenan la medida de un adorador? ¿Cuántos serían contados dentro de este asunto? Ahora, mi estimado hermano, llenar la medida, no solamente usted me puede decir, bueno, ya entendí que es un estándar, que es una medida, pero ¿a qué se refiere? Voy a explicarle en base a algunas citas bíblicas más. Realmente, ¿de qué se trata esto de medir a los adoradores? Esto de decir quiénes sí, quiénes no, quiénes están fuera, sígame con mucha atención. Lucas capítulo 7, del 44 al 46, lo vamos a leer en la NTV. Dice así: luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón. Aquí están los dos adoradores, los dos que se van a medir. Y quien va a hacer esa medición, esa separación, esa distinción entre uno y otro, es el mismo Jesús. Cuando yo leí esto y ahorita que quiero dárselo a entender, mi estimado hermano, me llena de, no sé, de reverencia, porque si yo le dijera que yo voy a determinar quiénes son los que adoran, los que no, pues a lo mejor usted diría, bueno, pues a mí ni siquiera me interesa lo que tú digas, opines o hagas. Pero el texto es muy claro, el que hace esa decisión es el mismo Jesús. Y si me permite la analogía, muchas veces cuando usted y yo estamos en la iglesia, muchas veces cuando usted y yo estamos en nuestros tiempos de reunión, antes que los podíamos tener y después que podamos regresar, Jesús se para frente a nosotros y hace la misma distinción. Y va a empezar a Jesús a determinar tú sí, tú no, y a comparar uno con otro. ¿Cuántas veces yo al leer esto me imagino que en reuniones anteriores estuvo Jesús mismo aquí en este lugar, parado tal vez en el altar? O cuando nos reunimos de forma general el 31 de diciembre o algunas en el auditorio. Y de pronto Dios hace lo mismo, se para y empieza. Y dice de la siguiente manera, a medir a uno, medir a otro y empezar a comparar las formas de adorar y a los adoradores. Por eso lo estoy explicando aquí. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, aquí están los dos, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Esta es la primera distinción que hace Jesús entre uno y otro. Y Jesús en estos asuntos de adoración, estos asuntos de poder hacer algo, es muy dramático Jesús. O sea, no empieza como que poniendo florecitas. No es una parábola de había una vez y el reino del cielo es semejante. No, de tajo entra y le dice a Simón, ves, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Ella estaba arrodillada y el otro estaba solamente viendo. Por eso dice, ¿ves? Mírala. La actitud de los dos es diametralmente diferente. Una está a los pies de Jesús y otro solo está viendo. Y ese es el primer filtro a veces en la adoración. Unos postrados delante de Dios, unos adorando, unos cantando y los otros viendo. ¿Usted llena esa medida, mi estimado hermano? Yo no le conozco. No sé exactamente cómo lleva su adoración delante de Dios, pero esto es impresionante de tajo. Jesús le dice a Simón, mira a esta mujer que está aquí arrodillada. ¿Y qué estaba haciendo Simón? Parado. ¿Qué estaba haciendo Simón? Todo menos lo que ella estaba haciendo. Ese es el primer comparativo. Examine su vida, examinemos toda nuestra vida. Cuando podamos regresar, ¿cómo vamos a estar? ¿Como la mujer o como Simón? ¿Viendo o arrodillados? Y esa es la primera separación que Jesús hace. Es impresionante. Pero avanza el texto.
Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira, esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. 45. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. 46. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. No sé, mi estimado hermano, si podemos seguir la lectura tal cual está aquí. Uno hace una cosa y la otra, por eso dice, pero ella, dice, tú no hiciste esto, pero ella sí. Tú no hiciste lo otro, pero ella. 3 veces haces esa separación, esa diferenciación entre uno y otro. Y es exactamente lo que está pasando. Ahora, déjame explicar esto con mucha atención. No estoy hablando acerca de las formas y maneras, porque tal vez alguien de los estilos, porque tal vez alguien diga, bueno, pues hermano, yo porque nada más levanto las manos así recto, pues ya con eso cumplí. Pero que Jesús valora más a alguien que no solamente las levante, sino como que le eche estilo y mueve las manos y le da ritmo, lo demás. No, porque a veces malentendemos eso. Es que entonces lo que Dios quiere es que yo haga eso. No. Si usted siguió con atención, Jesús no le reclama a Simón la forma de hacer las cosas. Simple y sencillamente le reclama algo en específico que no hace. Y empieza diciéndole así: no me diste agua para lavarme los pies. A Simón no le reclama, no le dice, no me lavaste los pies, y puso atención. Simplemente es la acción, dice, no me ofreciste agua. Y ella ha llenado de lágrimas mis pies. No está diciendo las formas y maneras. Le dice, no me diste beso, pero ella ha besado mis pies. No le dice, ella es mejor, o ella sí llena el nivel de adorador porque está besando mis pies. No, simplemente dice, tú no me diste un beso, y ella sí lo está haciendo. El asunto es lo que Simón no le entregó, no la manera. Ya la manera es otro asunto. También le explica, tú no me diste aceite, y ella con un perfume ha estado haciendo las cosas. Es decir, a Jesús las formas y maneras será otro tema, otro punto de estudio. Pero aquí, para medir a un adorador, para hacer la diferencia entre uno y otro, no está hablando de las formas, está hablando simple y sencillamente de lo que uno no hace y el otro sí hace. Para poder explicarlo de forma ya más gráfica. A la iglesia venimos y levantamos las manos en acción de gracias. ¿Y por qué? ¿Y cómo mide Dios a unos y a otros? Así. Les dice a unos, mira, Él está levantando las manos y dando gracias, sin importar por qué lo hace. Si lo hace porque ha recibido algo, porque ha tenido unas bendiciones impresionantes, o simplemente lo hace por gratitud, por no haber recibido algo, porque sigue esperando algo, pero está diciendo gracias. Y otro, sin importar si no le han dado nada o le han dado mucho, no lo hace. Esa es la parte de medida, de estándar de la adoración. No la forma, no dice, mira, él cómo mueve las manos y cómo le echa ritmo al asunto. No, simplemente dice, él está agradecido y tú no. Si habláramos de postrarnos, hay quienes, bueno, a lo mejor dobla una rodilla, quienes las dos rodillas y la frente al piso. Ya serían formas de cada quien de realizarlo. Pero lo que reclama Jesús a veces, ¿por qué ellos sí se postran? ¿Por qué él sí se postra y tú no? Es lo que le decía Simón, tú no me diste beso. Él, a lo mejor el beso era en la mejilla o en la frente o en la mano como reverencia, no sé. No le está reclamando el lugar ni la cantidad. Simplemente dice, no lo hiciste. Y eso es el estándar y la medida de la adoración. Lo que no hacemos a veces para adorar al Rey de Reyes en la iglesia, lo que no somos capaces de dar. Dime lo que quieras, hermano, pero tus acciones demuestran tu nivel de adoración. El Rey está presente y mide a los adoradores, y eso lo hace en cada reunión. Y no está hablando de que Dios valora más a los que aplaudan con enjundia y con mucho ritmo, y que valore menos a los que con trabajos aplauden aquí. No, simple y sencillamente dice, tú no lo haces. Y esa es la parte que debemos hoy revisar.
Cuando llegamos a la iglesia, todo lo que realizamos para adorar a Dios, alzar las manos, cantar, batir las manos tal vez, postrarnos delante de Él, tener alegría. Usted me puede decir, hermano, pues es que yo no quiero danzar, remolinar lo demás. No es importante, simplemente es venir alegres delante de Dios. Y la alegría se demuestra. No es exactamente brincando o sacando una bandera y corriendo por todos lados. Se demuestra en el rostro. Usted puede estar sin correr, sin danzar, sin remolinear, pero se le nota que usted está alegre, contento por venir a la casa de Dios, contento por venir a encontrarse cara a cara con Él. De eso se trata, lo que hacemos y lo que no hacemos, no cómo lo hacemos. Hay quienes tal vez llegan a la iglesia por mucha gratitud o por cómo los ha tratado la semana, la vida, y solamente les alcanza para levantar las manos y tal vez se les escapa una lágrima y no pueden decir más. Pero esa actitud es muy valiosa delante de Dios y dice, tú sí lo haces. Y hay algunos otros que han sido bendecidos en extremo o que la vida los está vapuleando y ni aún así son capaces de rendir adoración. El fondo de lo que acabo de leerle no es la forma y manera, sino es tú no lo haces, ella sí. No es cómo. Simón, no me diste agua. Simón, no me diste beso. Simón, no me diste aceite. Ella sí. Y nunca pone más allá el tema, simplemente dice, ella sí lo está haciendo. Ella sí me está lavando los pies. Ella sí me está besando. Ella sí me está dando aceite. A lo mejor Simón podía darle el agua más cristalina, purificada y del manantial más virgen que existe en el mundo. Tal vez Simón podía darle no sé, la mejor reverencia en cuanto a la forma de saludarlo de beso. Tal vez podía darle un perfume más caro que el que estaba ahí. ¿Cuál fue el asunto? ¿Cuál fue el reclamo? No lo hiciste. No me diste beso. No me diste agua. No me diste perfume. No, a Jesús no le importa qué tan caro. A Jesús no le importa qué tanta agua. A Jesús no le importa dónde era el beso. Simplemente dice, tú no lo hiciste, pero ella. Sí, esa es la diferencia entre uno y otro cuando estamos en la iglesia. Ay, es que canta re feo, pero él canta. ¿Y tú? Ay, pero es que nada más go para allá, hace esto. Él sí, tú no. Deje que el Espíritu hoy toque su vida en respecto a eso. Y termina el relato, versículo 47. Te digo que sus pecados, que son muchos, digo, esto también lo remarca Jesús de la mujer, han sido perdonados. Escuche, por eso ella me demostró, ponga atención a esa palabra demostró, me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. La conclusión de este relato es eso, demostrar. Por eso, una norma, los que demuestran su amor hacia con Dios. Porque quien alguna vez ha estado enamorado sabe que no necesitas llegar con un ramo de este tamaño de flores para decirle que la amas o lo amas. No necesitas llegar con un carro nuevo, no necesitas llegar con un super regalo para decirle que lo amas. Muchas veces se demuestra con detalles muy simples. Nada más te le quedas viendo la forma en cómo la ves, cómo lo ves, en cómo le cierras un ojo, cómo le sonríes. Le estás diciendo que la amas. A veces no necesitas a ella caminar por el parque y agarrarle toda la mano así fuerte y que todo el mundo vea que le vas agarrando la mano y aquí véngase para acá junto a mí. A veces simple y sencillamente, quienes han estado enamorados saben lo que le voy a decir. Simple y sencillamente con el dedo chiquito y un rozoncito que hagas y ya sintió ella así como que, y le estás diciendo, demostrando que lo amas, para que me pueda entender que a Jesús le importa eso. Simplemente demuéstralo. Señor, yo no quiero correr, danzar, pero está contento, demuestra que me amas. Yo no sé cantar, simplemente canta, demuestra que me amas. Yo no sé, simplemente hazlo y enséñame que me amas, dice Dios.
Yo le he enseñado alguna vez sobre lo de alzar las manos, es impresionante. Simplemente llega a la iglesia, alce las manos, con eso le está diciendo a Dios, gracias. Y en la mente ponga todo lo que Dios le ha dado. Ahora déjeme explicarle muy rápido, otras dos cosas en las cuales lo que acabo de explicar fue asuntos de iglesia como tal, pero otras dos situaciones de la vida, que sería la palabra correcta, en la cual somos medidos como adoradores. Job 1:20 dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Conoce la vida de Job? ¿Y en qué situaciones somos medidos también? Como en el caso de Job, cuando las cosas no van bien. Si lee hacia arriba del 1 al 19 sabrá todo lo que le pasó a Job. Y en el 20 simplemente dice que hace algunas situaciones, pero se postra y adora. Cuando las cosas no nos salen bien, hermano, demostramos nuestro verdadero nivel de adoración. ¿Cómo reacciona cuando las cosas no van bien? 21 y 22 de Job 1 en la TLA dice así: y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Iglesia, ese es su accionar. Bendice a Dios cuando le da. Eso creo que lo hacemos todos, y casi por automático. Hasta ni siquiera gente que es de la iglesia, gente que ni siquiera está muy pegada a Dios lo hace. ¿Cómo se mide un verdadero adorador? En estos dos. Bendigo a Dios cuando me da, y dice literalmente, bendigo a Dios cuando quita. Cuando no le va bien, ¿qué hace? Hay mucha gente que solamente reclama, pero ¿por qué a mí? Y yo no entiendo, si yo me he esforzado, si yo, incluso hay gente que he escuchado decir, si yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, ¿y por qué me pasa esto? Ahí se mide a un adorador. Cuando las cosas van bien, bendigo. Cuando Dios me quita, bendigo. ¿Qué nivel tiene, hermano? Versículo 22. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Aquí se ve el verdadero adorador. No le echa la culpa a Dios de lo que le pasó. ¿Cuánta gente usted y yo conocemos que culpa a Dios por lo que tiene? Dios tiene la culpa porque de este marido que me dio, porque no impidió que me casara con él. ¿Eso qué? Dios tiene la culpa de que haya perdido mi casa, porque Dios tiene la culpa de esto, Dios tiene la culpa del otro. ¿Y por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo yo? Siempre le echa la culpa. Los verdaderos adoradores no culpan a Dios. Simplemente dicen, Señor, no entiendo, me duele, enséñame cuál es tu propósito en esto. Bendigo a Dios cuando me da y bendigo a Dios cuando me quita. Ahí se demuestra el nivel de un adorador. Por eso le dijo Juan, mídelos. Y muchos en la vida están siendo medidos, y de repente cuando algo no va bien, como en Job, dicen, no, pues no diste el ancho. Y algunos otros aprietan los dientes, porque no es fácil. Jalan aire, pero bendicen a Dios cuando quita. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 12, del 20 al 23, dice así: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Ojo, y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y orabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Nuestro nivel, tu nivel, hermano, también es medido cuando Dios no contesta lo que tú quieres. Todos, creo, estamos hoy de una u otra manera pidiéndole a Dios algo. Mi pregunta es, cuando Dios no te va a contestar lo que tú quieres y como tú quieres, ¿vas a seguir siendo un verdadero adorador? Es la forma en cómo Dios tiene de medirte. Y David llenó esa medida. Conocen la historia, simplemente dijo, yo estoy ayunando, orando, Señor, por favor, sana a este niño, sánalo, que no se muera, Señor. Y cuando muere, él estaba pidiendo algo, que lo sanara y que no muriera. Por eso ayunaba, lloraba, oraba. Y cuando Dios no le contesta, simple y sencillamente se levanta
se unge, se lava, come y adora. No me diste lo que te pedí, Señor, voy a bendecirte de todas maneras. No me diste. Mi pregunta es, mi estimado hermano, cuando Dios no le contesta lo que le ha pedido y de la forma en como le ha pedido, ¿qué hace? Hay mucha gente en las iglesias que cuando Dios no le contesta lo que le ha estado pidiendo, se va y se aleja de Dios. Tanto que le pedí para esto, para que no me lo concediera. Dios no es el genio de la lámpara, Dios es soberano. Y ahí se miden los verdaderos adoradores. Muchos de que me están escuchando han tomado actitudes con Dios de rebeldía. Han tomado actitudes de pues ya no quiero ir al templo. No, pues ¿para qué oro? Dejo de ayunar. ¿Por qué? Pues Dios ni me hace caso. De todas maneras le pido una cosa y me da otra. Está midiendo Dios a los adoradores. Y muchos hoy se están dando cuenta que no están llenando la medida. Algunos tal vez hoy en este aspecto con lágrimas en los ojos. El Espíritu Santo los está consolando. Tal vez se está dando cuenta que su reacción cuando Dios no le concedió las cosas como las pidió, y hoy por eso están siendo tocados por el Espíritu Santo. E insisto, y tal vez con una lágrima, sabiendo que su reacción, Dios le hizo así: bien, llenaste la medida de un adorador, porque no te di lo que me pediste y aún así estás adorando, aún así estás buscándome, aún así te levantaste, te ungiste como David, agarraste fuerza y sigues adelante. Un coro antiguo decía: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, nos está midiendo. Y tengo la certeza de que muchos en su casa, el Espíritu Santo los está tocando de saber que han sido aprobados, que llenaron la medida. Las cosas no salieron como querían y no les concedió lo que querían. Aún así adoran, aún así buscan en su presencia. Déjeme estar al final. Mateo 23:32 dice así: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Este texto es una historia en la cual Jesús enfrenta a la gente y quieren matarlo, quieren hacerle daño, y de repente le dice: ustedes sus padres asesinaron a los profetas, y les dice: y ustedes también quieren hacer lo mismo. Y Jesús se cansa de ellos y les dice estas palabras, literalmente se las dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Les dice: ellos fueron asesinos, ustedes también son asesinos. Pero quiero tomar esa parte del lado que estamos aplicando para la adoración, para la invitación final que Dios quiere hacerle a muchos que están hoy en su casa y que se están dando cuenta tristemente que no están llenando la medida. Tenga paz, porque tenemos un Dios de misericordia y de amor y que tiene esperanza para todos. Este versículo en la versión NBI dice: completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Hay quienes me están escuchando y saben que en esta iglesia hubo gente en el pasado que nos enseñó esto, a llenar la medida de adoración. Muchos que murieron sin que sus oraciones fueran contestadas y aún así llenaron la medida de un adorador. Por eso hoy pudiera echarme otra media hora dando nombres, dando ejemplos. Pero en este lugar, en esta iglesia, allá donde usted me escucha en su iglesia, ha habido en antaño hombres y mujeres que llenaron esa medida de un verdadero adorador. Y que entonces hoy Dios nos está diciendo: completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Ellos lo hicieron, llenen también esa medida. Esfuércense por hacerlo. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué ustedes no? Llénenlo. Y ahora el círculo se cierra. Vea cómo dice la PDT: entonces sigan y terminen lo que sus padres comenzaron. Esto se vuelve increíble. El círculo se cierra. Primero dice toda la iglesia, después lo que sus padres comenzaron. Muchos de los que me están escuchando tienen padres que llenan la medida de un adorador, que ven a sus padres cómo cantan, cómo adoran, cómo se desviven, cómo trabajan en la obra, cómo algo no sale bien y levantan las manos y dicen: bueno, pues ya Dios me dará en otra ocasión. Que cuando las cosas van complicadas se hincan, adoran y dan gracias aún en medio de las cosas complicadas. La invitación es esa: termine lo que sus padres comenzaron. Tienen unos padres que llenaron la medida, y ustedes, si los comparamos con ellos, están muy lejos.
muy lejos de lo que sus padres están haciendo, muy lejos de esa medida de pasión que tienen sus padres. La invitación hoy es esa: terminen lo que sus padres empezaron. La versión NBD: acaben de imitarlos, pónganse a la altura de ellos. Acaben de imitarlos, pónganse a la altura de ellos. Porque, permítame decirlo así, porque tristemente la mayoría de las generaciones nuevas no tienen compromiso ni devoción por adorar a Dios. Saben hacer muchas cosas en la iglesia, saben de esto, saben de lo otro, saben cosas que a veces ni siquiera imaginamos que puedan ser posibles. Realizan las cosas ejecutan las cosas con una precisión impresionante, con una destreza impresionante, pero les falta esa pasión. A la hora de ser medidos como adoradores, no saben hacerlo. La pregunta es muy simple: ¿cuántos de las generaciones jóvenes que vienen detrás de nosotros saben alzar las manos y llorar en su presencia? Saben desconectarse de todo, llegar y hincarse delante de Dios. Son pocos los jóvenes, los muchachos, los adolescentes que vemos que llenan la medida de un adorador. Y por eso la invitación de Dios hoy es esa, la que acabamos de leer: acaben de imitarlos. Tienen en tu iglesia, todos los que me están escuchando, tienen en su iglesia gente que es capaz de adorar, que es capaz de desgastarse por Dios. La invitación es: imítenlos, pónganse a la altura de ellos. Les van a pasar la medida. Ellos la llenan, ustedes no. Ánimo, pónganse a la altura de ellos. Miqueas 6, del 6 al 8: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré, escuche, y adoraré al Dios Altísimo. Y el profeta da algunas opciones, así como que bueno, pudiera ser así: me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y una vez que da muchas opciones, escuche con atención el versículo 8: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Y escuche con mucha atención: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La reflexión final es esa. Si usted me dice: hermano, ¿cómo va a medir Dios mi nivel como adorador? Le acabo de explicar muchas historias en base a eso, pero este último texto es impresionante. 3 cosas que te pide Dios: hacer justicia, me pasaré otra media hora explicándote qué es eso. Amar misericordia, pero la principal, la última, humillarte ante Dios. Hay gente que no levanta las manos porque siente que eso es ridículo, que eso ¿qué? Humíllate delante de Dios. Hay gente que dice: yo llorar en la iglesia, eso es de niñas, eso es. Humíllate delante de Dios. Hay gente que dice: yo hincarme en la iglesia, yo soy el fulanito, y se levantan el cuello y mi cargo, mi puesto, mi título. Humíllate delante de Dios. Es lo que Dios nos está pidiendo, porque la medida, Apocalipsis 11:1, la medida está puesta. Mide a los adoradores, se le dijo a Juan. Hoy, mi estimado hermano, Dios nos pasó la caña de medir. Más bien, la puso. Yo me imagino así, que la próxima que regresemos a la iglesia, Dios va a hacer eso, que se va a parar aquí y nos va a ver ahí congregados, reunidos. Y esa caña, no hay una caña de medir, una pequeña y una grande, es una sola. Y nos va a poner enfrente y nos va a decir: te falta un montón. Y de repente frente a otro: bien. Pues si llenas esa. No lo sé. Piense, mi estimado hermano, ¿qué es lo que Dios hoy ha hablado en su corazón?
llena la medida. Si usted piensa que, o el Espíritu le hace sentir que no, hoy es tiempo de esforzarnos por llenar esa medida. Y se lo digo en el relato de Simón y la mujer. No es como. Simplemente Dios reclamó: tú no me diste agua, no me diste beso, me diste aceite. Lo demás no era interesante. Ella sí lo hizo. Alzar las manos, cantar, gozarnos, hincarnos. Que la próxima Dios a todos nos pueda decir: bien, llenaron la medida. Y no pueda tal vez algunos reclamarnos: Él sí lo hizo, tú no. Ella sí lo hace, tú no. Esa es la medida. Dios, en esta hora te damos gracias, porque tu palabra es impresionante, Dios, y siempre tienes algo para nuestras vidas. Hoy nos has confrontado acerca de, no de nuestras formas de alabar, de adorar, simplemente de lo que hacemos o no hacemos. Espíritu Santo, toca a cada uno de ellos, de mis hermanos que hoy nos están viendo, y que podamos desde casa empezar a modificar esas acciones. Y que la próxima que estemos aquí, ese pasaje es impresionante. Tú estabas presente, porque iglesia, la próxima que estemos aquí en la iglesia, Dios va a estar presente y va a empezar a medir adoradores. Y eso va a ser la diferencia entre uno y otro. Tú sí, tú no. Tú no me diste, tú no me diste. Él sí, ella sí. Que podamos todos estar a la altura y llenar esa medida. Gracias, Padre. En Jesús tu Hijo. Amén.